Vale, buenas a todos, buenas tardes. Terminamos la parte del bloque de ansiedad, ¿vale? Hemos visto trastornos de ansiedad más de tipo general, luego hemos entrado en el TOC, en el trastorno obsesivo compulsivo, y como tema 5 se nos propone trabajar el tema del trastorno por ansiedad social o fobia social, ¿vale? La idea es entender la trascendencia que tiene este tipo de trastorno a las edades a las cuales vamos a atender en el ámbito infantil y juvenil, especialmente en la adolescencia. El tema social va a tener una gran repercusión tanto en la formación del yo, del autoconcepto, de la autoestima y todo eso, y por tanto detectar estos casos a tiempo y no permitir que se cronifiquen va a ser muy importante, y más hoy en día que estamos inmersos en ese tema del bullying y de todo el acoso escolar y de todo el tema de las redes sociales y todo eso, que hoy en día hace que estos temas sean cada vez más perjudiciales y que estén teniendo repercusiones. Esta mañana mismo la mamá de un niño me explicaba que su hija ha tenido intentos autolíticos por el tema del acoso escolar y cosas de estos, y por tanto es muy importante, ¿vale? Bueno, os hace una introducción en cuanto a que ya durante la parte en que no éramos psicólogos sino filósofos, Hipócrates ya describió ese comportamiento, que fue Janet quien le puso el término de esa fobia, fibia, de situaciones sociales, ¿vale? Y Marx quien conceptualizó en el 69 este concepto. Sin embargo, claro, ha habido mucho tiempo de trabajo para que tome el protagonismo o la importancia que se le tiene que dar, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del trastorno por ansiedad, fobia social, que si no estoy equivocada, en el DSM-5 ya lo llama trastorno de ansiedad social, ¿vale? Pero en este capítulo le ponen siguen hablando de fobia social, ¿vale? Es el miedo a la evaluación negativa de lo que haga uno delante de otras personas, ¿no? Al final tiene que ver por las personas que actuamos, bien sea comiendo, bebiendo. Hay niños que dicen que no quieren sacarse los mocos porque hacen ruido y los demás se ríen, niños que no quieren comer en público, niños que no quieren hablar en público, niños que pues se retraen y no tienen. Por lo tanto, tendríamos esa incapacidad de afrontar esa situación junto a la inadecuada actuación cuando se hace porque tiene mucha ansiedad. Con lo cual es un trastorno que se retroalimenta y que genera cada vez peor resultado. Por eso, o de ahí la importancia de que lo detectemos y de que podamos actuar para que el niño pueda pues, romper con el círculo vicioso que se va generando. Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones? Porque tiene que haber una reacción desproporcionada, bien psicofisiológicas, aquí estamos hablando de sudor, temblor, sonrojarse, evidentemente son señales que también se vivencian como negativas porque el niño se da cuenta de que está temblando, de que al hablar le cuesta porque se está ahogando y por lo tanto tiene esos problemas. Todo lo cognitivo, porque es como que no he sido capaz de responder o no he tenido o no he dicho esto o me va a pasar algo malo, se van a reír de mí, entonces todo, más el sistema motor cuando ya hablamos del comportamiento de huida o escape, porque ese niño va a dejar de realizar acciones ubicadas o dirigidas a mejorar su interacción social o la relación con los demás, ¿vale? Entonces, ¿qué se teme? Se teme las respuestas que puedan ser interpretadas como algo que es más tonto o incapaz o que no se entera o tal, todo esto que se dicen entre ellos además, ¿vale? Que le lleve también a ser el centro de atención y que pueda ser humillante para él, siempre con la idea de que les van a evaluar, ¿no? Les van a evaluar como torpes, tontos, ineptos, inapropiados, tal, y si lo entendemos es, claro, la importancia de la pertenencia al grupo,
en según qué edades y el hecho de sentirse pues aislado, separado o que no se integra y por tanto todo eso a nivel personal para un niño puede ser pues muy destructivo, ¿vale? Por lo tanto, ahí tenemos que, siempre tenemos que entender que para que sea un trastorno tiene que haber esa ansiedad con variación, ¿vale? En frecuencia, intensidad, duración y la forma de presentación. No todos los niños con fobia social o con trastorno de ansiedad social van a tener la misma reacción, ¿vale? Ni van a actuar igual, ni van a sentir las mismas respuestas fisiológicas. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos que evaluar, tenemos que ser capaces que también habrá quienes sean más propensos a rabietas o llantos, ¿vale? Y ya pues quedarse con mamá o papá o buscar la protección, ¿no? Quienes estén más tensos, como más paralizados, no tengan una reacción normal a la hora de interactuar, ¿vale? Todos los errores o bloqueos del habla que puedan tener, con lo cual nosotros cuando realicemos nuestro análisis de la conducta tenemos que definir claramente cuál es la caracterización de cada niño o del adolescente en concreto y no entenderlo como algo genérico, porque a veces hay personas que no muestran tartamudeo, que no muestran síntomas físicos, pero lo pasan tan mal internamente, están teniendo tales niveles de ansiedad y se sienten tan mal pensando que no son hábiles, que se van a reír de ellos, que la cognición es mucho más potente, ¿vale? Por lo tanto, ahí tenemos que entender que la consolidación y generalización de todo este tipo de lectura de la situación social, de vivencia de la situación social, va a llevar pues que al niño vaya limitando su interacción con el mundo, bien sea no voy a ir a una fiesta o no quiero ir a casa de un amigo o no quiero ir a una banda. Por ejemplo, hay niños que no se niegan a ir a casa de un amigo, pero si en casa de ese amigo saben que va a haber otro niño, entonces sí se niegan. Entonces es como más concreto, ¿no? Hay que definir bien y detectar bien cuál es él, ¿vale? Por lo tanto, hay que entenderlo. Y pues tampoco que no es difícil reconocer esa desproporción, ¿no? Evidentemente, sabéis que el miedo a hablar en público, que se considera como una forma específica de la fobia social, es generalizado incluso en los adultos, ¿vale? Es uno de los más extensos que hay. Pero claro, una cosa es que a uno le dé palo hablar en público, le dé un poco de cosa tal, y otra cosa es que no sea capaz de realizar una exposición en el aula o de que no venga a clase. Yo he tenido casos de chicos que después de mayores hemos detectado que su fracaso escolar en realidad fue un bloqueo a acciones sociales dentro del aula, como tenían que explicar cosas o porque tal, o porque tenían que leer tal y tartamudeaban al leer o tal, pues han dejado incluso de estudiar y han empezado a ser considerados como gamberros, ¿vale? Como que pasan de todo, no van a clase tal y en realidad están huyendo de una situación social, ¿vale? Por lo tanto, eso puede tener una repercusión muy importante más allá del propio estímulo o contexto social, ¿vale? Entonces, el patrón de respuesta es el característico a los trastornos de ansiedad, respuesta fisiológica, respuesta cognitiva, respuesta motora, ¿vale? Y entonces eso es el modelo de Lang que ya vimos en el TAS y el TAG, en el trastorno de ansiedad generalizado, y por tanto es lo mismo, ¿vale? Otras características de este comportamiento que van a influir son, y que en los modelos o programas de entrenamiento veréis que también se trabajan aspectos del tema de habilidades sociales, ¿vale? Porque claro, si a mí me da ansiedad tener que realizar un acto social y yo tengo que conseguir que esa persona afronte ese acto social, si le doy habilidades sociales, pues esa persona se sentirá más fuerte y podrá actuar. Entonces, la conducta asertiva, ¿vale? El estilo pasivo-agresivo, no sé si lo habéis oído nombrar, es una combinación de la conducta sumisa pasiva con la conducta agresiva. Niños que aguantan y luego les haces así, explotan, ¿vale? Explotan y descontrolan tanto que caen los demás, y esto en el mundo del bullying lo sabemos mucho,
a quién van a buscar los que quieren hacer ese show, ese espectáculo, meterse con alguien, a los que acaban explotando. En un aula podemos tener 2 alumnos totalmente tímidos que van a su bola, ¿qué tal? Y el grupo solo se mete con uno y con el otro no. Y generalmente si evalúas el nivel de respuesta social, es que con el que no se mete no responde nunca, no reacciona, no da juego a que se fomente esa interacción negativa, ¿vale? Que se produce dentro de la conducta del bullying, ¿vale? Conducta sumisa normalmente. También tienen ese tipo de hablar sin control, no tener una buena capacidad de tener una conversación correcta, por lo tanto habrá que generar habilidades de conversación, no miran a la cara o miran poco, ¿vale? Todo lo que tendrá que ver con el tema de la comunicación y de las habilidades sociales. Alteraciones psicofisiológicas específicas, ponerse colorado, sudar, ¿vale? Luego, que puede, como resultado, y lo sabéis, tener un consumo de sustancias tóxicas. ¿Para qué? Para reducir la ansiedad. ¿Cómo? Pues estos chavales que para irse con el grupo de amigos se tienen que beber un de esto o fumar un porro o tal para sentirse relajados e interactuar. Entonces llega el punto, también, yo he tenido un caso de un chaval que para tener relaciones sexuales tenía que fumar porros, ¿vale? Porque tenía tal nivel de inhibición social y tal, que encima a nivel íntimo pues tenía como eso de que no le iba bien. Y como no le iba bien, ¿el que hacía? Se consumía sustancias, ¿vale? También esa reducción de la intensidad de las respuestas verbales, ¿vale? A la hora de contestar o de hablar o tal, van a tener preferencias laborales relacionadas con aquellas que no tengan interacción o no supongan interacción social, ¿vale? Y también puede ser que tengan unas relaciones de pareja, que era lo que os explicaba, mal establecidas o de corta duración, y todas esas repercusiones, imaginaos, chavales de 12, 14, 15 años, pues es un problema que les causa verdaderas repercusiones a nivel vital, ¿vale? La edad de inicio más frecuente es 14, 16 años. Claro, es que es algo que está ocurriendo, ha ocurrido toda la vida, ¿vale? Esos niños que para poder pues hablarle a alguien o tener una conversación o tal, tienen que consumir alcohol para verse desinhibidos, ¿vale? Lo que pasa es que luego ese consumo de alcohol puede ser que se les vaya de la mano, entonces puede tener relación con los problemas de adicciones. De hecho, muchos de los chicos que están en proyecto Yoba, sabéis que tenemos el proyecto, bueno, aquí tenemos el proyecto Yoba, que es el proyecto hombre, pero para los chavales, muchos de estos consumidores pueden pasar por eso y son consumidores de esas sustancias porque les animan y les hacen sentirse seguros, desinhibidos, todo esto que pasa. Vale, poco probable que pase después de los 24 o 25 años. Mirad ahí los porcentajes del nivel, y entonces estaríamos entre 23 y 16, entre los 11 y los 20 años, ¿vale? Ahí están los mayores porcentajes de desarrollo, pero también puede manifestarse en niños pequeños, ¿vale? En esas primeras primeras relaciones. Sí, porque el refuerzo social el refuerzo social del gamberrismo es duro, pero está. Se refuerza más a un chaval que se porta mal a veces a nivel, según qué edades, pobres, que el que se porta bien o el que tiene las conductas apropiadas. Vale, luego puede haber remisiones espontáneas, ¿vale? En general, evidentemente, cuando uno madura, cuando uno va teniendo experiencias, cuando uno va haciendo cosas, puede pasar, ¿vale? Pero es verdad que hay gente que le dura muchos años, incluso gente que luego tiene, pues eso que os decía, gente mayor que te cuenta que ha tenido pues repercusiones en su vida futura, ¿vale? Entonces, ahí tenéis en la versión del DSM-5, el diagnóstico, como os decía, se llama trastorno por ansiedad social en el DSM. Bueno, y ahí tenéis pues lo de siempre, temor acusado o ansiedad relacionados con una o más situaciones sociales. El sujeto teme a ser evaluado negativamente por parte de los demás. Las situaciones sociales casi siempre provocan ansiedad. Es muy difícil que estos niños
o adolescentes te digan, no, yo cuando voy con mis amigos estoy bien, no, ellos ya con sus amigos están como tensos, ¿vale? O sea, no relajan. Las situaciones sociales son evitadas o se experimentan con mucha ansiedad, voy porque ya no puedo alejarme del grupo porque tal, pero lo paso muy mal y el miedo a la ansiedad es desproporcionado porque en realidad ahí no hay una amenaza, es más el miedo a que se rían, a que me digan, a que se den cuenta, tal, pero no tanto lo que realmente va a pasar, tal. Hay una evitación significativamente o afecta significativamente porque hay esa incapacidad de estar integrado en el grupo social y, por tanto, va a tener consecuencias a largo plazo laborales, como hemos visto, de docentes, de no ir a clase, de tal, ¿vale? Puede haber ese, bueno, no debe haber un consumo de sustancias en ese momento o no se puede explicar mejor por trastornos o hay otras condiciones biomédicas, tal, de evitación no han de presentarse claramente relacionadas con esa condición de tomar medicaciones o cosas de estas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber una interacción con los iguales, ¿vale? No solo con adultos, es decir, es normal que los niños o adolescentes tengan más pegas en hablar con adultos, pero en el caso de la fobia social o del trastorno por ansiedad social, tiene que estar entre niños, ¿vale? Con interacción, con actuación frente a personas, con actuar o hacer cualquier comportamiento, por lo tanto, ahí tenemos diferentes situaciones. No se diagnostica cuando es algo poco ocurrente, solo pasa alguna vez, ¿vale? No podemos sacar que eso es ansiedad, ¿vale? Y cuando su intensidad o calificación varían en función, ¿vale? Pero las estamos etiquetando como ataque de pánico o ansiedad anticipatoria, es decir, puede darse que uno ya vaya pensando que va a tener ansiedad y entonces le dé un ataque de pánico y tal, pero hay que ver, siempre tendrá que tener que ver con esa señal en el contexto social y tiene que ver con eso, ¿vale? Entonces ahí tenéis también que pueden haber diferentes formas de reaccionar, más sutiles, como evitar contacto, evitar tal, más abruptas, como no ir nunca a nada, y luego está todo el tema de la anticipación. El problema de la anticipación es que ya se prevé que me va a ir mal, que no voy a poder hablar con nadie, que nadie querrá estar conmigo, que se van a reír de mí. Claro, todo eso invita a no ir. Es como si os dijeran que os va a pasar algo malo, ¿iríais? Pues no. Pues esta gente, como está convencida de que le va a pasar algo malo, pues no quieren ir, lógico y normal, ¿vale? Entonces hay un patrón de ansiedad social, no es, si es ocasional, como hemos dicho, no se puede diagnosticar y hay que tener en cuenta eso porque es muy normal que nos dé timidez ir a conocer a una chica, a un chico, nos dé timidez hablar en público alguna vez, no, eso es normal, ¿vale? Entonces ahí tenemos que ser capaces de hacer un buen diagnóstico. En cualquier caso, si nos llega a consulta a alguien que no cumple los criterios de fobia o trastorno por ansiedad social, pero vemos que tiene alguna dificultad, siempre podemos trabajar el entrenamiento en habilidades sociales de una manera más concreta. Ahora, por ejemplo, incluso les enseñamos a contestar WhatsApps, o sea, esto va a ser vuestro pan nuestro, es decir, a ver, es que me ha puesto no sé qué y me ha dicho y tal, bueno, vamos, ve contestándole esto, entonces vais a tener que ampliar y a veces, como hemos dicho desde el principio, no hay un diagnóstico de trastorno, porque no todo lo que llega a consulta tiene que tener ese diagnóstico, pero hay unas carencias que nosotros podemos detectar y decir, mira, no cumple criterios, pero se pueden trabajar estos aspectos y hacérselo saber a él, al niño o a la familia, por si ellos quieren que se trabaje, que normalmente es lo que hacemos, ¿vale? Trabajamos ciertos aspectos sin tener el diagnóstico porque no cumple todos los criterios o no llega a cumplir eso, ¿vale? El miedo a estas situaciones desencadenadas, ¿vale? Han de generar interferencia en el desarrollo de la vida cotidiana, no han de poder ser atribuidos a efectos fisiológicos. Bueno, tenéis mucha repetición de lo mismo, pero es todo importante porque, bueno, para que os quede claro y si lo vais leyendo veréis que el tema va hablando. Luego está ahí el tema de las enfermedades, ¿vale? Claro, si un niño tiene un Parkinson o una desfiguración física real por un accidente, cuerpos quemados. Yo tenía el caso de un chico que tenía no sé si habéis visto alguna vez,
estos chicos que tienen como un agujero aquí en el pecho, ¿vale? Y ese chico tenía unas fobias, bueno, había generado evidentemente un problema porque no quería ir a clase cuando había gimnasia, no quería ir al entrenamiento porque cuando se tenía que duchar delante de tal, y era porque le habían hecho notar lo raro que era, tal, que era desagradable, se habían reído de él, tal, pues en ese caso ahí estamos hablando de que él sí había generado, pues este chico llegamos a tener que hacer todo, bueno, me hubierais visto dando vueltas alrededor de un colegio para que él empezara a hacer esa exposición, ¿vale? Yo me iba con él por las mañanas y dábamos vueltas alrededor del colegio para que fuera haciendo un acercamiento al colegio hasta que conseguimos que volviera a entrar en el colegio. Al final optamos por cambiarlo de colegio, fue un de esto. Todo esto está mejor, fue a otro colegio, ya no llegamos a tener el trastorno y tal, pero, o sea, yo recuerdo con gracia el tema de por las mañanas irme a dar vueltas por el colegio con él, porque hacíamos exposición en vivo, que como veréis es evidentemente en todo lo que sea trastorno de ansiedad, ya podéis coger nota, hay una faceta expositiva ineludible. No podemos tratar un trastorno de ansiedad, de fobia, de tal, si no hacemos una exposición, ¿vale? Por lo tanto, y además ahí es también conseguir que él vaya verbalizando esas cogniciones, ¿vale? Mejor controlada y acompañado, o sea, estáis haciendo una jerarquía, os estoy explicando que dábamos vueltas, luego tuvimos que entrar, luego tuvimos que ir a clase, o sea, cuidado que eso, la jerarquía es importante. Y también que el niño o el adolescente nos vaya comunicando lo que le pasa por la cabeza, ¿vale? Porque puede estar generando escapes o evitaciones a través de por ejemplo, dar vueltas alrededor de un colegio y que el niño esté pensando, total no voy a entrar, total no voy a entrar, yo sé que hoy no voy a entrar, y con lo cual la ansiedad desaparece porque él ya sabe que no va a entrar, ¿vale? Entonces eso es un punto en el cual el psicólogo tiene que estar atento para que no nos haga una evitación encubierta, que se llama, que es, vale, me pones en este punto de la jerarquía, pero como yo sé que de aquí no voy a pasar porque he hecho la jerarquía contigo y hasta el ítem 8 no me tiene que dar mucha ansiedad, yo mismo genero una respuesta de evitación, ¿vale? Cognitiva o encubierta, ¿vale? Entonces, mucha comorbilidad, pues evidentemente con la personalidad por evitación, que tiene características de este tipo, con los trastornos afectivos, con el abuso de sustancias, con los ataques de pánico, porque puede ser algo que se ve en esas situaciones, y menor con el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, ¿vale? Entonces, como el DSM dice que hay mucho parecido y mucha comorbilidad, ¿vale? De hecho, el 70% de quienes tienen este diagnóstico al menos también tienen otro trastorno, ¿vale? Y en la población comunitaria española un 52,4% cumple los criterios de otros trastornos, ¿vale? O sea que es algo que va muy comórbido. Tenéis una tabla fantástica y maravillosa que yo creo que os va a ayudar para el resto de vuestra vida. O sea, esto es como de esas tablas que yo saco para tenerlas en el despacho, os lo digo porque esto lo he hecho yo y lo ha hecho todo el mundo. Tengo muchas de educación y muchas de aquí, para tener ese diagnóstico diferencial. Con la timidez, pues se pueden presentar respuestas de escape parcial, tal y cual, pero no hay una sensación tan alta de ansiedad ni evitación, ¿vale? Con el ataque de pánico con o sin agorafobia, el miedo al ataque es a perder yo el control, no a que me evalúen negativamente, por lo tanto es diferente el tipo de miedo. Con la ansiedad generalizada, el que tiene ansiedad generalizada lo teme todo, con lo cual va más allá de esa respuesta solo social y por tanto abarca mucho más. Con el TOC tienen que hacer rituales motores y compulsiones, entonces si ya no hay eso, pues ahí falta un elemento y por tanto estaríamos en la diferenciación, ¿vale? Con la fobia específica, yo puedo tener ese, hemos dicho, social, pero específico de hablar en público, que es el que normalmente presenta la mayoría de la población, o sea, es algo muy generalizado. Con la ansiedad por separación, recordad que el miedo es a que les pase algo a las personas a las que yo estoy apegado, por lo tanto no es tanto como que a mí me evalúen negativamente. Mutismo selectivo, ¿no? Las personas ahí
es que evitación se presenta en situaciones en las que ha de hablar el niño o sabe que le pueden preguntar, pero no en ocasiones en las cuales puede estar con un grupo de amigos jugando, a lo mejor, ¿vale? Con el autismo de elevado funcionamiento, ¿qué pasa ahí? Que cuando el niño está escapando es más, no tiene miedo a la evaluación negativa, sino que es que no, los chicos autistas no se dan cuenta del peso de lo social y lo que pasa es que muchas veces les aburre, les cansa, no tienen esa necesidad social y sobre todo cuando ya hablan de según qué manera o tal. Pero no es un problema de que me vayan a evaluar negativamente, sino es más agotamiento, ¿no? Como el niño aquel, no sé si os lo conté, que le decía a su madre llevaba niños a su casa, él tenía un autismo elevado y llegamos a negociar que aunque los niños fueran a su casa, porque ya me decía, claro, es que vienen niños a mi casa y luego no les hace ni caso, que él jugaba un ratito, pero luego le decía a su madre, ahora ya estoy cansado, y su madre le dejaba retirarse, los niños se quedaban en su casa tal, y luego cuando volvía a tener relación, pero pactamos que la madre no se empeñara en tener al niño 24 horas con otros niños, porque al niño le sobrepasaba y se cansaba, no lo podía concebir, ¿vale? Trastorno del estado de ánimo, evidentemente, en el caso de que haya una baja energía, una tristeza, una anedonia, ¿no? una incapacidad de sentir placer por esa situación social. Con el estrés postraumático, evidentemente, sí hay una situación que ha generado ese trastorno de estrés postraumático y tiene que ver con lo social, pues habrá que hacer el diagnóstico y entender que es que hay un antecedente para el PEP, ¿vale? Abuso de consumos. Una cosa es beber, que esto también se da con los trastornos depresivos, se da con algunas cosas. Gente que bebe para afrontar la situación a gente que bebe por beber. El tema de adicción puro al tema de yo tomo la bebida para poder afrontar esa situación. Pasa a gente con depresión, les diagnosticamos el trastorno primario depresivo y vemos que se ha dado pues un proceso de deterioro en el cual se han dedicado a beber para ver si se alegraban, para olvidarse de lo malo tal, pero ahí hay que ver el trastorno primario y secundario, ¿vale? El trastorno de comportamiento alimentario y lo que dice, al principio al menos, el adolescente o el niño que lo tiene está más preocupado por el peso que por lo que evalúen los demás, ¿vale? Luego, evidentemente, ese peso, esa presión social que ellos se atribuyen de que no estoy delgado, estoy gordo, doy asco, no sé qué, evidentemente podrá tener que ver con esa parte social, ¿vale? El trastorno dismórfico corporal. Están preocupados por defectos ficticios, defectos que no son tales o no son reales, ¿vale? Por lo tanto, en un niño con un trastorno fobia social o un adolescente puede haber un de eso de que se rían de mi nariz o que se rían de tal. De hecho, ahí hay que hacer el afrontamiento, decir, oye, vale, no eres delgado o no eres alto o no eres tal, pero habrá que trabajar en esos aspectos a nivel de autoestima y a nivel social para que el niño no tenga esos comportamientos de evitación y no tanto es un trastorno de tipo dismórfico. La personalidad por la evitación, ¿vale? Pues al final es por el número de situaciones que se evitan o son temidas, ¿vale? Entonces ahí tendríamos que el trastorno por evitación, de personalidad por evitación, tendría mucha evitación que coincidirá con un trastorno muy grave de tipo social, ¿vale? No suele darse tantas evitaciones, suele haber pues a ir a clase o a cosas más concretas, ¿vale? Pero bueno, sí es muy generalizado, ¿vale? El trastorno de paranoide, ahí es porque la gente es mala, no es porque me vayan a evaluar, es porque me van a hacer daño, son malos, tal, ¿vale? Y luego el trastorno esquizoide porque no les interesa, ¿no? Es un poco también de decir, pues a mí qué más me da lo que digan estos o lo que haya mis amigos, ¿vale? Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a las variables sociodemográficas, cuando la edad de inicio es más temprana, ¿vale? El trastorno es más grave que aquellos en que la edad es más tarde, ¿vale? También se produce a un menor nivel educativo, cuando son mayores tienen mayor tasa de desempleo,
también tienen falta de pareja, ¿vale? Y de adaptación. También coinciden con un grado de familiares que están diagnosticados con este tipo de trastorno, ¿vale? Hay mayor aislamiento en el seno en su seno familiar, es decir, o se encierran más en su seno o ese seno tampoco tiene un peso en lo social, ¿vale? Y ahí tenéis pues que un menor nivel económico y educativo implica una menor probabilidad de acabar recibiendo ayuda. Por lo tanto, a nivel de pronóstico están peor, ¿vale? En cuanto al diagnóstico y al inicio del tratamiento, hay menor investigación en la población infantojuvenil, falta conciencia porque los adultos son cosas de niños, es que es tímido pero bueno ya se le pasará, o con la edad esto se va perdiendo, ¿vale? Entonces un poco por ahí hay que también tener en cuenta cuáles son las naturalezas de las respuestas que el niño tiene, ¿vale? Entender que como es un comportamiento interno, va a ser el niño en este caso generalmente el que pida ayuda y le diga a los padres que quiere hablar con alguien, porque los padres no lo ven, entonces no te lo van a traer o no es lo típico, ¿vale? Y por lo tanto ahí tendríamos que normalizan el trastorno. Bueno, yo también lo pasaba mal con mis amigos, de mí también se reían, no pasaba nada, o las típicas frases de, bueno, a mí de pequeño también me pasó y ahora estoy estupendo. Y entonces ahí pues lo que estamos haciendo es no dar herramientas a ese niño para afrontar esa situación, ¿vale? Entonces ahí tenéis que se puede demorar mucho la búsqueda de ayuda e incluso, como os he dicho, tener casos de personas adultas que tú evalúas y descubres que en esa adolescencia ha podido darse algún tipo de fobia social que luego le repercute en las relaciones, en el trabajo, en todo lo demás, ¿vale? Entonces ahí tenemos que es un problema de salud que debería ser objeto de consideración porque tiene grandes repercusiones económicas, psicopatológicas, de salud, de desarrollo personal, de sufrimiento individual y familiar, con lo cual es un problema importante que se debe trabajar. De hecho, por eso hay tanto hincapié en trabajar con adolescentes el tema del bullying, en trabajar mucho todos los temas de tipo social dentro de la escuela y todo eso se está fomentando, ¿vale? Entonces, los modelos explicativos, como sabéis, van el modelo cognitivo y dentro de los modelos cognitivos estamos hablando de cómo mis propias creencias, expectativas, esquemas y distorsiones van a ser importantes para que empiece esa ansiedad, que ponen acento en todo lo que es malo, en que aquel se ha reído, en que aquel me ha dicho que era tonto, en vez de pensar en genérico y ampliar lo que es la valoración y que tiene mucho que ver con la atención, la interpretación y la memoria, con todo lo que es el procesamiento de la información, en este caso enfocado a el tema social. Por lo tanto, tenéis el modelo de Clark y Wells, donde hablan de ese procesamiento autorregulatorio de la información en los problemas, bueno, que está basado en dos propuestas, el procesamiento autorregulatorio y el tema de la teoría de cognitiva de Beck, según el cual al final lo que uno hace es centrarse tanto en lo que él está sintiendo en esa situación temida, creer que los demás se dan cuenta, creer que él es el foco de atención, focalizarse en todo lo que hace y en todo lo que hace mal especialmente, que al final genera mucha reacción negativa, acaba haciéndolo mal y por tanto tiene todo ese comportamiento incorrecto, inadecuado, que lleva a que los demás pues más se fijen en él, etcétera, ¿vale? Para Rappi-Heimberg existe un continuo entre lo que sería la fobia social o el trastorno de ansiedad social con el trastorno de personalidad por evitación y para ellos sería lo mismo, solo que cuantitativamente diferente. Y al final todo lo que generaría esto sería el tema de la situación, lo que uno anticipe que va a pasarse y lo que uno recuerde que le pasó. Como que te vas con alguien un día y esa persona lo único que ve es lo malo que le ha pasado o el comentario de alguien que no le ha gustado o un comentario de vaya calcetines que llevas o una risita tonta y entonces ellos ahí ya empiezan a darle la vuelta y a buscar pues que es malo, que él lo ha hecho mal, qué tal y que se van a reír de él y tal. Entonces eso es el tema de la audiencia. Acordaros que ya en lenguaje hablábamos de eso de, oye, que están valorándome por lo que yo creo que los demás me ven, ¿vale? Y entonces como yo siento que me estoy poniendo nervioso,
los demás se van a dar cuenta, va a tener tal, y entonces ahí volvemos a ese punto de que yo soy el observador de algo que los demás no van a ver, pero yo creo que ven, ¿vale? De hecho, es una de las cosas que tenemos que trabajar. Y luego toda la visión distorsionada de la realidad, buscando esas señales sobregeneralizadas. Como uno bosteza, pues es que se aburre, pues que ya tiene sueño y se quiere dormir y no es capaz de salir o no es capaz de hacer, y todo ese barullo mental que acabamos encontrando. Dentro de esos modelos integradores os explican el modelo de Kimbrell. El modelo de Kimbrell habla de factores genéticos, biológicos, temperamentales y ambientales, y de cómo pues al final hay personas que tienen una fundamentación biológica donde se producen más sesgos cognitivos, y también que esos sesgos hacen que pues se tenga más ese tipo de fobia social. Y luego el gran modelo que tenéis ahí es el de Olivares y Caballo, que es un poco un modelo integrador donde habla de 3 fases: génesis, mantenimiento, la primera génesis, donde es el inicio del trastorno, os habla de la inhibición conductual como una variable biológica importante que tiene que ver con la timidez, con la evitación social, con el retraimiento, con el malestar, ¿vale? Con la inquietud ante lo desconocido, es decir, voy a hablar con alguien por primera vez, ¿qué me va a pasar? ¿Vale? Y por tanto va a afectar. Esa inhibición está relacionada con reacciones biológicas, ahí tenéis todo lo que os explica sobre la inhibición conductual, que hay... Dime, Reina. La primera fase es la vulnerabilidad y la segunda la génesis. Pero en plan, en el libro se pone fase de génesis como en plan la primera. Pero es que la fase de génesis tiene que ver con la vulnerabilidad. Vamos a ver, habla un poco en la fase de génesis, habla precisamente de esos factores biológicos, como es la inhibición conductual, porque ellos lo consideran como una fase una parte biológica, ¿vale? Entonces, en esa génesis es más fácil que se produzca si hay una vulnerabilidad, como en todas las respuestas de ansiedad. En el TAS ya lo vimos, en la ansiedad por separación, en la ansiedad generalizada y en el TOC también. Es decir, lo que dicen las teorías es que hay gente que siente esa reacción de una manera más intensa porque tiene más vulnerabilidad a eso, ¿vale? Entonces, para que se genere, para que haya esa génesis, tiene que haber una vulnerabilidad. Quizás, no sé si tú has padecido fobia social, creo que no, yo tampoco, es porque yo no soy tan reactiva a sentir, pues evidentemente he sentido nervios cuando he hablado en público, sobre todo al principio, o cuando grababa, pero claro, no tengo esa predisposición. Entonces, la vulnerabilidad tiene que ver con eso, y evidentemente es un factor biológico que va a afectar a que se genere o no el problema, ¿vale? Entonces, únelo porque aunque esté separado, está interaccionado totalmente. Entonces, hay esa resistencia a la extinción en ese sentimiento negativo, también factores genéticos como el neuroticismo hablan de que pueden ser responsables de una parte importante de esa varianza de todo lo internalizado, ¿vale? De todos los trastornos, ¿vale? Y lo apoyan pues estudios con gemelos, tal, ¿vale? Entonces, también se están estudiando neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, la adrenalina, el GABA, ¿vale? Como posibles factores que influyen en la sensibilidad de la emoción que supone, incluyendo el sistema límbico con la amígdala y el hipocampo, ¿vale? Y en la génesis, pues al final vamos a ver, un niño aprende a relacionarse o actuar en un contexto no familiar, siente, pues tiene ese contexto negativo, todo el ambiente, más una vulnerabilidad elevada a variables propias como la inhibición conductual, todo lo que hemos dicho del neuroticismo, tal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final se asocian esas dos y hay un mecanismo de aprendizaje por el cual uno aprende a sentirse mal en esas situaciones. Se genera esa
unión y empieza el patrón cognitivo, ¿no? De que lo he hecho mal, de que no sé, de qué tal, ¿vale? Y por tanto ahí tenemos que se va a condicionar tanto de forma abrupta, porque en una situación, eso es como siempre, ¿vale? Los trastornos pueden ser porque me voy a clase un día, todo el mundo se ríe de mí y tal, y de repente me agobio y tal, pues ha pasado una cosita aquí y otra cosita allí y otra cosita allí, entonces sería un inicio más insidioso, pero se puede dar. Depende del condicionamiento, claro, yo puedo condicionar muy fácil, pero volvemos a esa vulnerabilidad y se retroalimenta. Es decir, si yo me voy a un sitio, me pasa algo negativo y yo ya soy vulnerable, eso va a aumentar mi vulnerabilidad a que me pase en negativo, ¿vale? Y por eso siempre hablamos de círculos viciosos y de cosas que hay que romper, ¿vale? Más condicionados por sexo, pasa más en las mujeres, ¿vale? Y también tiene factores culturales elevados, es decir, ahí tenemos cómo hay que comportarse. Claro, cuanto más rígido sea lo que uno cree que tiene que hacer, más le choca salirse de ese modelo y entonces peor se siente al estar haciendo una conducta inapropiada, ¿vale? Y por tanto todo eso también va a tener mucho que ver. Es que no llego ni a la mitad del tema a este ritmo. Qué lástima, yo es que lo veo muy largo. Fase de desarrollo, también ese neuroticismo entre introversión explicaría la probabilidad de que se produzcan respuestas de escape y evitación, ¿vale? Por lo tanto, entre la autocrítica, su nivel de evaluación negativo, el tema cognitivo, porque todo ahí entra mucho lo cognitivo, ¿vale? Pues hace que el niño genere o el adolescente genere un peor valoración de sí mismo, por más incapacidad, más tal, ¿vale? Entonces el niño ahí tendríamos que el niño adolescente puede verse atrapado sin posibilidad de escapar, con lo cual se vería en esa situación, pero al no tener herramientas sería negativo, más ganas tendría de escaparse y peor le iría, o el niño puede aguantar esa situación o escapar de ella directamente y ya no entrar y ya no empezar a realizar ningún tipo de acción. Haga lo que haga, si el niño va a tener el trastorno, y ahí tenéis el sesgo atencional y tal, el niño va a tener el trastorno, el problema es que él sale convencido de que lo hace mal, aunque lo haya hecho bien, aunque no se le note, aunque tal, su evaluación cognitiva va a ser siempre en negativo, por lo tanto, no va a haber un afrontamiento y no va a recibir un feedback positivo porque da igual lo que le digan de fuera, porque él va a sentir que lo ha hecho mal, ¿vale? Incluso los amigos, no seas tonto, no les hagas caso, que no es verdad, ¿qué tal? El niño no, el niño se queda con su propia visión de que ha sido tonto o se ha dado cuenta o estaba rojo o se van a reír de él, ¿vale? Entonces, todo eso repetido y afrontando de manera inadecuada hace que uno más se crea que lo está haciendo mal y peor, al final el resultado sea más negativo, ¿sí? Entonces, ahí tenéis, yo empiezo a alejarme de la situación, la trampa del alivio de la ansiedad, que es yo me siento cómodo cuando no estoy aquí, como cuando no estoy aquí me siento cómodo, dejo de ir, cuando dejo de ir más se refuerza mi buena sensación, por lo tanto menos ganas tengo de ir. Y entonces al final la solución es el problema, como siempre. Cualquier respuesta a evitación-escape hace que se perpetúe ese trastorno y se mantenga mucho más en el tiempo. Y la fase de mantenimiento pues va a funcionar así. Yo ya sé que me siento mal, si pienso en ir lo paso fatal, con lo cual mejor no ir, estoy mejor sin ir y empiezo a tener, pues, a mantener esos sesgos cognitivos, evidentemente, y a no aparecer o no realizar el afrontamiento y, por tanto, dejo de tener todas las herramientas que tendría que hacer, ¿vale? Más respuesta a evitación, más sensación de bienestar cuando no hago, ¿vale? Y, por tanto, empiezo con el aislamiento, con no hacer las cosas, con tal, y pierdo cualquier capacidad o cualquier situación en la cual yo pudiera mejorar mi manejo de esas situaciones sociales y ser capaz de responder a ellos. Luego también la familia a veces lo aprueba porque a la familia le interesa, o sea, está muy bien el niño en casa, qué bueno que es mi hijo, no sale ni nada, ¿no? Eso lo habéis oído, con lo cual al final eso también se retroalimenta a nivel de padres.
En evaluación, entrevista, chicos, siempre importantísimo, historia del problema, qué situaciones reales teme el sujeto, qué pensamientos tienen esas situaciones, qué siente él a nivel fisiológico, ¿vale? Y pues un poco también está muy bien aprovechar la propia situación para observar, ¿vale? Observamos al niño cómo se comporta, si nos mira, si no nos mira, cuál es su forma, su comunicación no verbal, porque todo eso luego nos servirá para poder hacer pues ese trabajo a nivel de habilidades sociales, de hacerle mirar, de decirle que cuando hable tiene que mirar más o cuando escuche tiene que asentir, todo lo que son habilidades sociales, ¿vale? Entonces, es importante centrarse en la conducta social, en qué siente, qué ha vivido, cómo lo siente, qué espera que pase, qué espera que no pase. Tenéis siempre la DIS-5CP, que es la DSM-5, tiene una entrevista estructurada, ¿vale? Los DSM llevan una entrevista estructurada. Luego tenemos los autoinformes, donde el niño nos va a explicar. Lo bueno que tienen es que nos va a contar qué piensa o qué siente, cosas que nosotros no vamos a ver muchas veces, a pesar de que ellos crean que se ve, no se ve lo que uno siente muchas veces, ¿vale? Y tenéis diferentes escalas e inventarios de todo tipo que os dan pues información sobre su valoración de su actuación social o la valoración por parte de otros. En ansiedad hay un montón de inventarios, está el SPY, el inventario de ansiedad y fobia social, el SACS-R, escala de ansiedad social para niños revisada, el SCAS, escala de ansiedad para niños de Spencer, y tenéis un montón de herramientas que nos dan informaciones tipo Likert en general, escala de 0 a X, y aunque no sirvan para decir en el diagnóstico, nos dan información y mucha, ¿vale? El nivel de malestar del niño en una situación social, pues él te dice, bueno, pues que cuando voy a clase me siento con un 50, ¿no? Con un 10, con un tal, con un 4, lo que sea, ¿vale? Y entonces eso nos informa de muchas cosas que a lo mejor a la hora de ponernos a evaluar no vamos a ir una por una, bueno, pero cuando hablas con alguien tal, pero eso lo recoges y ellos te lo contestan y te aportan información relevante sobre el diagnóstico, ¿vale? La otra es la evaluación realizada por terceros. Ahí tendríamos observaciones de los padres, de hermanos mayores, de otros niños, de profesores, ¿vale? Dependiendo, ¿no? En casos de algún amigo que viene y te explica que se pone muy serio, que se enfada muy fácil, dependiendo, ¿vale? Entonces esto sí que ahora con el tema del bullying hay una intervención automática de los centros, ¿vale? Ya os lo digo. Y entonces hay un protocolo muy importante de actuación para recabar esa información. El autorregistro también nos sirve para que el propio adolescente o niño sea capaz de darse cuenta de lo que hace, ¿vale? A veces el esperar unas consecuencias, el cómo se siente, pues que ellos nos lo puedan dar, bien en forma de diario, como tenéis ahí, bien en forma de tics que le pongamos, pues cada vez que sientas que te pones rojo, pues cada vez que tal, pues el niño nos puede dar una información y ahí nosotros podemos utilizarlo para el análisis funcional del caso, que siempre es muy importante, ¿no? Nos va a ayudar. Los test situacionales, pues también son eso, vamos a ver cómo está el niño en esa situación, cómo se comporta, ¿no? Entonces, dentro de un despacho, pues a veces metemos al niño que viene después y los ponemos a jugar un juego juntos a ver cómo interactúan, a lo mejor, ¿vale? O ver cómo interactúa con los adultos o con vosotros mismos o tal, o irnos a un centro escolar, que no será la primera vez, a ver y a observar al niño cómo se comporta durante el recreo, durante tal, un poco también ir a eso. Los registros psicofisiológicos, como ahí dice, es cuestionable que nos puedan dar información porque ya sabemos que un niño que tiene un trastorno de fobia social va a enrojecerse, va a sentirse ahogado, va a tartamudear, eso ya lo sabemos. Entonces, para lo caro que son esos registros, pues al final a veces no nos interesa, sabemos que la ansiedad se produce, ¿vale? Que él nos diga, pues mira, es que el corazón se me sale, es que me ahogo, es que tal, pero tampoco tal, ¿vale? Y luego aquí tenéis unas pruebas biomédicas que se están haciendo con el dióxido de carbono, el lactato, ¿vale? Para ver si influyen esas sustancias
a la hora de tener sintomatología relacionada con el pánico, con la ansiedad o con tal. Entonces tenéis los resultados y parece que para nosotros dentro del ámbito del trastorno social, de fobia social o trastorno de ansiedad social, no contribuyen a saber o a esclarecer nada, ¿vale? Pero bueno, importante que sepáis que también se pueden dar. En cuanto a los tratamientos, el modelo cognitivo-conductual es el que mejor funciona y hay diferentes tratamientos. Como no me va a dar tiempo de explicarlos uno por uno, os fijaréis que todos tienen las mismas áreas o las mismas partes, ¿vale? Siempre vamos a dar educación, ¿vale? Tenéis el social effectives, ¿vale? Pero bueno, al final son multicomponentes todos buscan disminuir el tema de la ansiedad social y mejorar habilidades sociales para que el niño o adolescente pueda afrontarlas. Por lo tanto, en regla general hay una fase educacional, ya os lo digo en todos, hay un entrenamiento en habilidades sociales, donde desde practicar con un niño la conversación, como os he dicho, es enseñarle a responder a WhatsApps o ignorar WhatsApps, que también es importante, mirar a la cara, hacer tal, ¿vale? Luego hay una parte de ejercicios y de flexibilidad cognitiva, donde lo que intentamos es que ellos intenten cambiar esos pensamientos negativos en relación a la situación social en la que ellos ya están inmersos. La fase expositiva, ¿vale? Y una prácticas donde el niño pues ya le vamos a enseñar también a prevenir la recaída, a enseñarle que ansiedad tendrá siempre o que las situaciones sociales son una situación de exposición, pero que él puede manejar y prevenir que le pase, ¿vale? Entonces, igual que en este programa, ahí tenéis luego si se hace en grupo, individual y tal, las sesiones y el tipo de tal, ¿vale? Pasa en los siguientes programas que tenéis, ¿vale? Educativo, entrenamiento en habilidades, exposición, todo el tema de la parte de descripción del programa, que entiendan cómo funciona la fobia social y aprender todo el tema de la cognición, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo haga una exposición en vivo, no solo es me expongo al estímulo fóbico, sino que voy a pensar o que pienso que va a pasar o qué tal, porque al final parte muy importante es el tema de la propia pensamiento, la propia evaluación. Y luego ahí tenéis, por ejemplo, en este caso, y en la mayoría son grupales, tienen una parte grupal y una parte individual. ¿Por qué tiene una parte grupal? Porque ya es una exposición en sí, o sea, ya se hacen esos grupos. Eso normalmente aquí, por ejemplo, en el área de infanto-juvenil de Sonespasas, hacen grupos sociales, los dirige normalmente un psicólogo o una enfermera y van allí y los niños entran para tener esas interacciones sociales y practicar esas habilidades sociales entre ellos, ¿vale? Entonces ahí tenéis el tema de cómo se hace, los fases y las de esto. Como hay un resumen aquí, voy a irme al resumen, ¿vale? Lo mismo, Olivares tiene un programa también multicomponente, donde hay ese componente educativo, el entrenamiento en habilidades sociales, ¿vale? Entonces, también cuando vosotros diagnostiquéis la exposición y la reestructuración cognitiva. Cuando vosotros diagnostiquéis, tenéis que ver cuál es la parte en la que hay que trabajar más. Si es más fisiológica, si es más cognitiva y si es más de habilidad. Hay niños habilidosos a nivel de interaccionar en un momento, pero la parte cognitiva les inhibe tanto y que se van a reír o tal, que les provoca que los niños no se relacionen correctamente. Por lo tanto, eso es una parte importante de esa evaluación, ¿vale? Y lo mismo, el Skills Academic Social Success, que es también un programa que está en sesiones de 14 grupos en una parte educativa, luego pensamiento realista sobre lo social, entrenamiento en habilidades sociales, exposición, ¿vale? Y entonces la base es la misma, ¿vale? Entonces eso tenéis que un poco ver cuáles son las diferencias, pero lo que os decía, ahí tenéis un supercuadro donde os dice ¿cuánto tiempo duran? Pues entre 16, 14 o 12 semanas, dependiendo. ¿Con cuántas sesiones se trabaja? ¿Qué frecuencia hay? Si hay sesiones en grupo, que en todos hay sesiones en grupo en este caso, ¿vale? Si hay sesiones individuales, por ejemplo, la exposición se puede hacer individualmente, porque al final si tú tienes que exponer a según qué situaciones, al principio está bien que se haga individualmente, aunque luego tengamos ese doble trabajo ya hecho en el que el niño participa en un grupo, ¿vale?
Luego, la duración puede ser flexible y luego ahí tenéis todo lo que se hace. Si os fijáis, en todos los programas se hace una parte educativa, una de habilidades sociales y una expositiva. En cuanto a las terapias cognitivas, el SETA y el SAS no las contemplan, ¿vale? No como tales, pero recordad siempre que durante la exposición hay que valorar si ellos están haciendo esa evitación encubierta, ¿vale? Luego, hay un entrenamiento en solución de problemas, porque es una de las habilidades cognitivas que más ayudan a afrontar luego esas situaciones. Es decir, yo soy capaz de saber solucionar problemas, de tomar la información, de tomar decisiones, de tal, eso va a ayudar. Y en todos igualmente está la prevención de recaídas. De hecho, hay que sobreentrenar, ¿no? Cuando hablábamos de fobia en adultos, fobia social en adultos, a veces era pues que se vayan y hagan el ridículo y descubran que no pasa nada, ¿no? Porque al final no pasa nada. Tú vas por la calle y la gente no te mira. Esta gente cree que la gente le mira y si le miran, que ni te ven, creen que les están evaluando. O sea, es como que se van a acordar que yo tal o me he caído en el suelo. Todo el mundo se va a acordar. Pues si era de broma y esto, pues algún amigo se va a acordar, pero la mayoría de gente ni se entera, ¿vale? Entonces, es esa focalización atencional que ellos, en cuanto a eso, vamos ni de coña, la sobreexposición. Bueno, yo recuerdo un caso que era, vamos a ir a hacer un poco el ganso por la calle, verás que nos miran, pero que tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, al final, poco eso es, ellos tienen que aprender que no pasa nada. E incluso muchas veces cuando hay una fobia de estas es aprender a reírse de sí mismos, a quitarle importancia, a perder el miedo, porque al final es perder el miedo a esa evaluación, ¿vale? En cuanto al futuro, pues que hay que trabajar mucho, que interfiere mucho en el mundo, en todo, sobre todo en niños y adolescentes, por lo tanto hay que trabajar mucho, hay que prevenirlo, hay que buscar esas soluciones y ver la elevada comorbilidad que tienen con los otros trastornos psicológicos, buscar herramientas de evaluación cada vez mejores, también el tratamiento y ver en qué contribuye cada parte del tratamiento. Y luego ahí tenéis lo de la realidad virtual y las aplicaciones móviles. Son importantísimas ya hoy en día, entonces es importante también trabajar con ellas y entender, buscar todo el tema del acoso virtual, porque hay mucho, es muy grave. Entonces, al final, los padres creen, el problema importante de cambio que tenemos ahora es que si antes tú eras un niño que en el colegio no te llevabas bien o tal, te ibas a tu casa y te olvidabas. Ahora se siguen metiendo por WhatsApp con ellos o sigue habiendo. Entonces eso, claro, al final es como que es mucho más potente y les incapacita más. Por lo tanto, y la exposición social de las páginas estas del Twitter y de todo lo que graban, ¿vale? Que algunos, dices, con lo tímido que es, graba vídeos. Claro, los demás se ríen, ¿qué tal? Y más le afecta. Y entonces se meten en unos bregaos que al final, pobrecitos, son muy negativos para ellos. ¿Vale? El tema tiene mucha información repetitiva, ¿vale? A pesar de lo que pueda parecer, y entonces es bastante llevadero. Quedaros siempre con esas cosas importantes de cada tema, ¿vale? En terapia cognitiva-conductual, que también vimos la fobia social, la ansiedad social, pero en adultos, había un chico que hizo estudios de psicología y se puso a dar charlas en TED. En plan, el TED como Talk. de exposición y él da charlas de ansiedad social diciendo yo tengo ansiedad social y aquí estoy dando una charla. Sí, los TEDs, hay cosas muy chulas, qué bien. Pues es un modelo, sí, es importante. Es un modelo, pues eso es una exposición, ¿vale? Y entonces, sí, y hay que trabajar en ese sentido con ellos. Mucho, nada que ver. Entonces no, para repasar los exámenes de otros años, nada. Mira, hasta
tema 1 y el tema 2, o sea, el tema 1 y el tema 2 corresponden. 3, 4 y 5 nada que ver. Pero el tema 1 ya se mete, bueno, el tema 1 se mete con todo el COVID y esas cosas del año 2021-2022. En plan, se mete una introducción del COVID, de las cosas con el COVID, de muchos autores que han sacado nuevas cosas. Por eso te pregunto también. Pero en general lo que es la información es bastante igual porque yo la estuve mirando y el 2 también. 3, 4 y 5 nada que ver. Nada que ver, ha cambiado el libro y han cambiado incluso años de los instrumentos de evaluación, porque yo las estoy haciendo en paralelo, porque yo tengo las de hasta ahora. Y no os fiéis nada de buscar el libro el año anterior. Por lo tanto, incluso algunas preguntas pueden cambiar porque hay algunos, o este autor ha supuesto que eran errores o tal, y coincide, o sea, yo lo tengo que rehacer de cero. Coincide muy poco, ¿eh? No, ya os digo yo que yo tengo la ilusión de que en algún caso, si se parece mucho lo diré, como el 1 y el 2 que se parecen, ¿vale? Pero ya os digo que no, ¿vale? Me sabe mal, pero sí, a tope. Hasta luego. Sí, porque las temas muy bien. Hasta luego.